Aquí estamos ya, son las 10 de la mañana, 33 minutos. Hola oyentes, muy buenos días, de nuevo muy buenos días a todos. Aquí comenzamos nuestra segunda parte de esta mañana informativa, porque nos gusta decirlo así, porque empezamos a las 5 de la mañana y terminamos al mediodía. Porque siempre buscamos la manera de llevar la información con los protagonistas, los analistas, todas las voces de lo más importante que está pasando aquí en el país y todas las cosas, que son muchas, que están pasando en el mundo, que son muchas y tristes y preocupantes, que están pasando en el mundo en este momento. Así que tenemos información de noticias que están en desarrollo a partir de este momento a través del 92.3 FM y también la señal que están recibiendo de nuestra televisión, de la cablera donde usted lo tenga aquí en cualquier lugar del país. Hasta ahí llega la señal nuestra de televisión. Gracias por eso. También la señal de TikTok, que ya nos van a decir la señal que vamos a recibir esta mañana para que ustedes a través de otro sistema se puedan enterar de todas las cosas que tenemos preparadas para mantenerlos bien informados y en el momento en el que están pasando todas las cosas. ¿Cómo está, Angie? Muy buenos días de nuevo. Muy buenos días de nuevo, ¿cómo están? Espero que hayan tenido una bonita mañana, que todos hayan aprovechado bastante el desayuno, que les haya rendido el tiempo para hacer todos los pendientes y que ya estén pues con sus labores del día a día un poquito más tranquilos. Haciendo el almuerzo. Haciendo el almuerzo. Muchos. Que nos inviten. Sí, que inviten, simplemente. Lorena, ¿qué tal? Buenos días. Nada más que nos inviten. Bueno, buen provecho para quienes están desayunando tarde o haciendo la meriendita a esta hora. Las frutitas, yogur, no sé, lo que le corresponda a usted de merienda. Y muchísimas gracias a todos los que nos acompañan en esta edición de En Contexto, iniciando semana. Ha sido una mañana, comienzo de semana tranquila relativamente, ¿verdad? Sí. Siempre nos acostumbramos a estar a toda velocidad buscando muchas cosas, pues obviamente los protagonistas de tantas cosas que estén pasando a nivel nacional. Estén pendientes de una cosa que es muy importante que va a pasar esta semana. Vamos a tener 2 ondas tropicales, es decir, sumando la de ayer, serían 3 ondas tropicales en una semana, que yo no sé si esto es normal, pero creo que no. 3 ondas tropicales, porque Sí, ayer teníamos la 7 ayer, ¿verdad? Ajá. Están anunciando, Durante el fin de semana. o sea, 8 y 9, mañana entraría la 8, se iría solo que llegan y se van. El Instituto Meteorológico dice que es un tren de ondas tropicales. Ah, caramba. Un tren de ondas tropicales. Ok, ya es Y uno distinto. se monta en él con las cobijas. Con Y la las sombrilla. botas. Y las botas y la las sombrilla. botas, con todo puesto. Comencemos entonces, son las 10 de la mañana, 35 minutos. La ventanita con ustedes está abierta también, el 7003-1234, que es la línea para que ustedes nos sigan a través de ese sistema y nos envíen información de cómo están las cosas en su barrio, en su comunidad, usted, su estado de ánimo, la opinión que tenga sobre todas las cosas. Esa ventana es para usted. 7003-1234. Comencemos, 10:36 minutos. Entender cada noticia, comprender sus orígenes. Aquí ponemos todos los hechos en contexto. Lorena, hay una conferencia en este momento. ¿Sobre qué es? Tiene que ver con el aire. Sí, tenemos por parte del Ministerio de Salud, conferencia en desarrollo en conjunto con el MINAE, en conjunto con el Ministerio de Ambiente. Lo que están trabajando es relacionado con la calidad del aire. La convocatoria, lo que decía, era un convenio de cooperación para la red de monitoreo de la calidad del aire. Así que hay jerarcas desde ambas carteras, les decía, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Salud, pues con respecto a esto que se está realizando desde hace algunos minutos que empezó una conferencia de prensa en la que está la ministra de Salud, la doctora Mary Munive, y me parece que es a la que tenemos en este momento. Escuchamos parte de lo que se está desarrollando. 10.000 millones de colones. Se dice que un 1.1% del PIB anual de Costa Rica se invierte en todo lo que es la atención debida a la calidad del aire. O sea, no es cosa menor, señoras y señores. Vean de lo que estamos hablando. Y los costos asociados a esto con mortalidad representan el 0.9% del PIB.
aproximadamente el 80% de los costos. Después la OPS habla que la contaminación del aire es el principal riesgo ambiental para la salud pública en las Américas y que al año se dan unas 380,000 muertes prematuras atribuibles a la contaminación del aire. Nuevamente, no solo en Costa Rica, sino a través de todas las Américas, estamos teniendo un problema. Y estamos teniendo un problema que de una u otra forma tal vez no está siendo tan visibilizado y requerimos las herramientas de monitoreo para esto. Por eso, de alguna u otra forma, sigo con la historia. Cuando me comentaron, sí, tenemos unas estaciones de monitoreo, y yo, por favor, inmediatamente trasládenlas a el volcán Poás para poder ir midiendo y revisando en tiempo real cómo funciona esto, cómo se reglamenta y todo. Y me di cuenta de que necesitábamos muchísimo más de lo que teníamos hasta ese momento para poder tener una visión real y un monitoreo real de la situación de la calidad de aire en nuestro país. Y ahí fue donde le encomendé en ese momento al viceministro, por favor, necesito algo que no solamente me brinde en tiempo real cómo está la situación, sino cuánto cuestan este tipo de monitores, cómo se encuentra la situación de los monitoreos, porque en el Ministerio de Salud solo hay 2 monitores grandes y 4 manuales, y para de contar. Y son así como Matilda, ¿verdad? Un toquecín vintage, por no decir bastante viejitos, y desafortunadamente entregan monitoreos muy tardíamente. Tan tardíamente que a veces no tenemos la opción de generar respuestas en tiempo real. Entonces, ¿de qué nos servía? Hay un reglamento del 2016 y aquí es donde yo prefiero contar los pecados antes de que después ustedes me digan, pero ¿por qué usted no? No, sí. Hay un reglamento del 2016 que de alguna u otra forma no se cumplía a cabalidad. Y ahorita, ¿cuál es también la misión de tener esta articulación que ya venía en el reglamento desde ese momento de activación de una red nacional de monitoreo de calidad de aire? Es realmente tenerla operativamente funcionando como Dios manda. ¿Para qué? Para contar con datos que en tiempo real le ayuden a usted, población, y a todos los tomadores de decisiones a generar políticas públicas para mejorar todo esto que de alguna forma se está yendo en mala inversión por daños que no estamos logrando canalizar. Ahora bien, ¿qué es de lo que estamos hablando? Bueno, primeramente, y aquí en plata blanca, ¿qué es la calidad del aire? Y sencillitico, es qué tan limpio o contaminado está el aire según las sustancias dañinas como partículas o gases o químicos. Y si ustedes tienen ahí un poquitillo de curiosidad y se meten al reglamento, ustedes van a ver que hay un montón de tablitas en donde vienen algunos compuestos. Pero más allá de esto, ¿qué es lo importante? Aparte de esta inversión tan grande, ¿usted creía, señor economista, 1% del PIB? Es toda la plata de este mundo para nosotros, que se está yendo así como agua en un canasto porque no estamos invirtiendo en ver qué es lo que podemos hacer para prevenir esto. Y es importante, ¿por qué? Porque prevenimos enfermedades que de alguna manera podemos monitorear y evitar, porque emite alertas tempranas para tomar las precauciones del caso. Ahí está en desarrollo en este momento esta conferencia, que es muy importante, teniendo en cuenta que si hay algo que debemos cuidar durante esta época precisamente de tantas lluvias y también de la cantidad de vehículos que tenemos en las calles, es cómo vamos a controlar. Lo que llama la atención es lo que la ministra está diciendo, qué equipo hay para controlar y saber cómo está la contaminación del aire. Lo que pasa es que estamos manejándolos mal. Equipo y dinero. Equipo y plata, porque sí. Tanto dinero, inviértale eso en el presupuesto del FES, por ejemplo, Sí. para que ustedes tengan una magnitud. Le están ofreciendo el 0.5% el gobierno. Sí. Es el doble lo que se invierte en esto y que nadie sabe, según dice la ministra, en qué se está invirtiendo. Y es como agua en un canasto, dice textualmente, sobre esta forma como se buscaría entonces controlar la calidad del aire que tenemos en este momento. Estamos pendientes, Angie, vamos a esperar más información de cómo evoluciona, si en realidad ocurrió o no el cierre del estrecho de Hormuz. ¿Por qué es tan importante pensar en eso? Porque pues si se cierra ese ciclo, ese paso,
El petróleo sí, obviamente. El 20% del petróleo mundial. Exactamente, la cantidad de petróleo que se consume en el mundo se vería afectado. Vamos a esperar. Está Trump hablando esta mañana de evitar un alza en los combustibles. No le hagan el Abierto juego. a la diplomacia todavía. Y a la posibilidad de conversar, exactamente. Así que es otra noticia que está en desarrollo en este momento. Avanzamos en la mañana, Lorena, 11:43 minutos. Sí, tal vez dentro de un ratito podemos ir hasta la Junta de Protección Social para tener más detalles, porque es la conferencia del gordito de medio Qué año, bien. detalles que vamos a estar entonces Qué bueno. repasando en unos minutos, pero está con nosotros nuestro compañero Andrés Ulloa, porque ayer fue el funeral de don Roberto Samcam, el nicaragüense que falleció aquí en nuestro país, que fue asesinado. Se realizaron sus honras fúnebres ayer, bastante gente y mucho nicaragüense también pues pidiendo justicia de cierta manera y contando anécdotas sobre él. Andrés, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros. Efectivamente, ayer a las 9:45 de la mañana inició las honras fúnebres de don Roberto Samcam. Cabe indicar que bastante presencia policial al inicio de estas honras fúnebres, donde llegaron varios medios de comunicación nicaragüenses, pero también una gran cantidad de personas del país hermano. Como principal solicitud de los nicaragüenses y de estas personas es que el gobierno de la República se pronuncie ante este fallecimiento. Debemos recordar que el pasado jueves 19 de junio un sicario llegó hasta la vivienda del hombre, ingresó, subió al segundo piso, lo llamó por su nombre y posteriormente le disparó en al menos 8 ocasiones, provocándole la muerte. Para los que nos ven a través de las redes sociales y del Facebook, cabe indicar que tenemos la imagen de lo que fue el funeral de don Roberto Samcam, donde llegó bastantes familiares, amigos y allegados a esta persona, y lo que piden es que se pronuncie el gobierno, pero que también acepten la ayuda ofrecida por el gobierno de los Estados Unidos. Don Roberto tenía dos de sus hijos llegaron, pero además llegó Samantha, ya les digo el apellido porque se me olvidó, pero por aquí lo tenemos apuntado. Una refugiada Samantha Girón. también. Samantha Girón, quien es refugiada nicaragüense en España, pero también vivió en Costa Rica durante algunos años, y ella como característica es una activista política. Vamos a ver, compañeros, nada más si podemos subirle el volumen a ese video donde piden justicia los nicaragüenses. Los dejamos con el audio ambiente. Esto por fuera de la iglesia. Eso fue a las afueras de la iglesia, ya cuando el cuerpo se dirigía al mausoleo español ubicado en el cementerio general, donde descansa el cuerpo de don Roberto Samcam. Y es ahí porque don Roberto también adoptó la nacionalidad española después de que en el 2022 el gobierno de Daniel Ortega, le quitara la nacionalidad, por lo que España le ofrece la nacionalidad española para poder seguir con este proceso. Como les decía, Samantha Girón, quien es una de las activistas y en 2018 fue la presa política más joven, con tan solo 16 años encarcelada, conversó con Diario Extra, ya que ella era considerada como una de las hijas de Samcam. Ella nos decía que fue recibida por la familia en el momento de que ella sale de Nicaragua. Después de que la liberan, estuvo aproximadamente un año en la cárcel debido a ser una opositora del régimen de Daniel Ortega.
Ella viene a Costa Rica y es recibida en la casa de Samcan. Vamos a ver, compañeros, si nos ayudan con las declaraciones que le brindó Samantha a Diario Extra. Era un padre, siempre fue muy amoroso. Hace meses, cuando yo estuve acá, él fue el que me fue a traer al aeropuerto, estuvimos hablando, compartimos. Pasé una semana muy feliz, de hecho regresé a Madrid, donde yo vivo, muy triste de irme y de dejarlo. Tengo muy buenos recuerdos con él, me voy a quedar con eso, como ese hombre amoroso, cariñoso, que aunque tenía quizás un aspecto de muy serio y duro, me acuerdo que así fue la primera vez que yo lo vi, me daba como un poco de miedo. Él era todo lo contrario, todo el tiempo estaba comunicándose con nosotros, con Chantal, con Gabriel fuera, todos los días en Madrid, hablábamos, tenía planes de llegar a sacar sus últimos documentos como español y simplemente no se pudo. Yo me quedo con el amor y con todo lo que aprendí de él. Estas eran las palabras de Samantha Girón, una de las refugiadas en su momento aquí en Costa Rica, actualmente en España. Cabe indicar, compañeros, que ella le solicitó a otros refugiados que viven aquí en Costa Rica que se cuiden, que tomen medidas precautorias debido a esta muerte. También debemos recordar que el año anterior se dio un atentado contra otro nicaragüense, quien no como en esta ocasión, él sobrevivió, sin embargo sí quedó con secuelas importantes, él y la esposa, sí, donde iban por media calle y les dispararon en múltiples ocasiones. Según las autoridades en ese momento, sí fue un ataque debido a su posición política. De hecho, él tuvo que irse de Costa Rica, él salió del país, su esposa quedó en malas condiciones producto de esa balacera. Llama la atención lo que usted dijo al comienzo, Andrés, no hay un pronunciamiento del gobierno de Costa Rica en ningún sentido, ni lamentando la muerte, ni exigiendo nada, cero. Exactamente, el único pronunciamiento fue que el gobierno salió a desmentir que él hubiera avisado a la DIS sobre un seguimiento. Sin embargo, según nos indicaban los colegas nicaragüenses y también los allegados al SAMCM, el gobierno no se ha pronunciado, no ha salido el presidente de la República, no ha salido un ministro, don Mario Zamora, a hablar sobre la situación, sino únicamente nosotros conversamos con el director del organismo de investigación judicial y además conversamos con la fiscal subrogante, quien nos decía que se espera, o más bien se va a dar una investigación más exhaustiva debido al caso que significa y lo que puede implicar esta situación a nivel no solo nacional, sino internacional, porque cabe destacar que el gobierno de los Estados Unidos ofreció ayuda a Costa Rica, el Departamento de Estado, para poder investigar esta muerte que podría y tiene tintes, hay que decirlo así, de ser una muerte política. Muy bien, Andrés, muchas gracias. Gracias. Las 10 de la mañana, 51 minutos, esto a propósito de la muerte y el sepelio de Roberto Samcan aquí en el país. Las 10 de la mañana, 51 minutos, ya está lo de la Junta de Protección Social. Ahí tenemos ya la conferencia, detalles sobre el gordito de medio año. Nos hacemos millonarios, jefe, en enero no nos vemos más. Termina de trabajar entonces el resto del medio año. Sí. Escuchemos. La salud bueno, de la población. ¿Cuándo va a ser el sorteo? El sorteo será el próximo 6 de julio. Tenemos a doña Mary Munive de fondo también. Ya vamos a tener entonces los detalles sobre es que son dos conferencias en desarrollo. Ministerio de Salud, donde estábamos escuchando el tema de la calidad del aire, y ahora sí, con respecto a la Junta de Protección Social. Este sorteo está hablando la señora Britton. 3 emisiones, cada una de ellas con 100,000 billetes. Es decir, un total de 300,000 billetes. Traemos un premio mayor de 1.200 millones de colones por la totalidad, es decir, en 3 emisiones. El segundo premio, 240 millones, y el tercer premio, 105 millones de colones. También
se traen otros premios adicionales, como es de costumbre. Tenemos 20 premios de 2 millones de colones, 77 premios de 750,000, esto por cada emisión. Y además el premio al premio mayor, al número del premio mayor, 250,000 colones, y a la serie del mayor, 320,000 colones. El costo por fracción es de 2,000 colones, 20,000 colones el entero. Es decir, 10 fracciones tiene el entero. Y nuestras expectativas para este sorteo son las siguientes. Los vendedores van a recibir 565 millones entre más de 1,600 personas que lo venden. Asimismo va a ir 55 millones al Fondo Mutual de Vendedores de Lotería. Impuestos, 93 millones de colones. Y para las organizaciones de bien social se tiene una expectativa de generar 726 millones de colones. En el marco de esta celebración también tenemos diferentes sorpresas que ustedes van a escuchar más adelante. Tenemos promociones que ustedes ya conocen, pero vienen unas nuevas. También vamos a tener un coleccionable que nos va a comentar más adelante doña Margín, que esperamos que sea del gusto de todas las personas y que puedan pues adquirir los diferentes sorteos para poder participar en este coleccionable. Este sorteo está conformado por 5 imágenes distintas y se incluye incluso la celebración de este 180 aniversario. Estas imágenes tienen que ver todas con la celebración, la trayectoria y a dónde van los recursos de la Junta. Este sorteo, por supuesto, lo pueden adquirir a través de las más de 1,600 personas vendedoras, pero también en nuestra página jpsenlinea.go.cr. Y un punto importante que también quisiera comentar es que a partir del 1 de julio tenemos una radionovela que se va a estar transmitiendo a través del programa Panorama, donde se cuenta durante todo el mes de julio la historia desde 1845 a la fecha, todo lo que ha sido la Junta de Protección Social. Entonces, para que nos sintonicen y escuchen esta radionovela que señoritas, después están listas 1,200 millones de colones. No estoy lista, pero puedo alistarme. Ok. Con la mitad de eso, sí. 2,000 colones la fracción, 20,000 colones el todo. El entero, sí. El billete completo. Es muy de familias que reúnen plata cada uno y se compra por y yo les familia. Justo yo les iba a decir, ¿por qué no nos organizamos y compramos un entero entre todos los de la radio? Y si pegamos, pues... Se divide. Sí. Buena idea. ¿Verdad? Y así no trabajamos ya ninguno de los tres. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. No, sale de a 2,000 colones. Sí. No, está muy bien. Claro. Sí. Los compañeros de tele también. Ricardito allá está diciendo. Sí, vean, no es mucho lo que hay que invertir. No, 2,000 colones. ¿Verdad? Y entre los Sería de la radio. Sí, porque son 10 pedacitos, dijo, Sí. ¿verdad? Sí. 10 personas, sí, sobradísimos. Sí, sobradísimos. Vea, ya don Paul escuchó también nada que el gordito de medio año y también dice que... Sí, Paul anda con la billetera en la mano, es que se necesita y él la suelta de una vez. Él dijo, yo les compré el entero. No inviertan Le nada. regalo el entero. 1,200 millones el gordito entonces de medio año, viene con 5 imágenes distintas de la historia de la Junta de Protección Social. Espectacular, realmente espectacular. Ojalá pues la gente que gane, que le haga buen uso a toda esa plata. Sí, por favor. Ay, Dios mío. Las 10 de la mañana, 57 minutos. Esta mañana, Angie, hablamos con don José Aguilar. Él es candidato del partido político Avanza, que esta mañana conversó con nosotros a propósito de sus propuestas que vienen como candidato a la presidencia. Correcto, es el partido político Avanza, que justo hicieron el lanzamiento el jueves anterior, y le hicimos varias preguntas esta mañana en Desde Buena Mañana con respecto a sus intenciones ahora como candidato presidencial, y él decía algo que dejó en claro: no va a tener doble postulación. Según dice, él cree que eso es como
una apuesta perdedora al pensar de que si no agarro la presidencia, pues agarro otra cosa. Y dijo también con respecto al financiamiento de su campaña y demás. Vamos a escucharlo. ¿Hasta cuándo vas a tener miedo? Miedo a fracasar. Miedo a caminar sola. Miedo a quedarte atrás. Este video, ya casi vamos a tener las declaraciones de don José, es parte de la campaña justamente con la que anunciaron la semana anterior el partido Avanza. Ahora sí tenemos las declaraciones entonces del precandidato que conversó con nosotros esta mañana. Y tenemos previsto para finales de agosto poder tener un plan de gobierno establecido con las áreas centrales en donde vamos a estar tratando de priorizar nuestro mensaje. Ahí se van a ver todas las caras y todos los especialistas de diferentes sectores con los que queremos trabajar. Y sí quisiera decir muy claramente que vamos a poner un énfasis muy fuerte en el tema de seguridad, que es la prioridad más importante. Luego la educación, que eso es absolutamente crucial para atender las causas que están generando. Ya vamos a seguir escuchando a don José Aguilar. Hay información de última hora. Falta un minuto para las 11. Última hora en Extra Radio. Las 10 de la mañana, 59 minutos. Atención, la Fiscalía acusa al presidente Rodrigo Chávez y a la diputada Pilar Cisneros, al vicepresidente Brunner y al canciller y a 3 diputados por supuestas irregularidades en el financiamiento de la campaña electoral del año 2022. Paul Ulloa, buenos días. Buenos días, Henry. Buenos días a Angie y a Lorena también. ¿Cómo están? Buenos días, don Paul. Bueno, para resumir, en este momento el fiscal general se está apersonando a la Corte Suprema de Justicia para entregar el documento de la acusación en contra de estos funcionarios que, como usted lo indicaba, don Henry, se trata de el presidente de la República, del presidente de la República, Rodrigo Chávez, de la diputada Pilar Cisneros, del vicepresidente Stefan Brunner, así como otros 3 diputados en este momento en el Congreso. La pieza acusatoria se entregó, y eso es lo que está informando en este momento el Ministerio Público, se entregó a la Secretaría General de la Corte con solicitud de levantamiento de inmunidad y apertura a juicio. ¿Esto qué quiere decir? Es la segunda acusación formal presentada por el fiscal general ante los magistrados para que ellos comience el proceso de solicitud de levantamiento de inmunidad contra el presidente de la República, en este caso el segundo caso, y ya otros miembros de los supremos poderes. Recordemos que esto no tiene que ver con el primer caso que ya había avanzado, que se mantiene aún a la espera de resolución por parte de la Corte Plena, que está resolviendo aún las inhibiciones que presentaron algunos magistrados para ver la acusación anterior. Así que este es otro caso, este es el caso del financiamiento o de las 2 posibles estructuras paralelas encontradas por la Fiscalía del financiamiento del Partido Progreso Social Democrático. ¿Puede tener esto o tiene relación con el decomiso del informe que había hecho la Fiscalía al Tribunal Supremo de Elecciones? En el Tribunal Supremo de Elecciones, correcto. O sea, ya es la segunda acusación formal que se hace contra el presidente y contra algunos miembros de Supremos Poderes, que se entrega primero a la Secretaría de la Corte, que la Corte debe verlo y solicitar a un magistrado de la Sala Tercera que analice esa acusación, y este magistrado presentar un informe a Corte Plena y esperar si hay casos como el que está sucediendo en este momento de magistrados que se quieran inhibir en ver esta acusación. Son las 11 de la mañana y 2 minutos. Gracias, Paul. Es la noticia que está en desarrollo en este momento entonces, noticia de última hora. Ya la Fiscalía entonces acusa al presidente de la República, igualmente a la diputada Pilar Cisneros, además del vicepresidente Brunner y también al actual canciller, y a otros 3 diputados por supuestas irregularidades en el financiamiento de la campaña electoral que se realizó en el año 2022. Noticia, repito, que está en desarrollo. 11 y 2 minutos.
Noticia en desarrollo. 11 de la mañana, 6 minutos. Sí, señor. Qué mañana tan tranquila. ¿Para qué lo dijeron? Nos estoy diciendo que mañana está más o menos tranquila. No, señor. Ups. Aquí tiene. Atención. Qatar está siendo atacada por Irán en este momento. Angie. Ya cierra el espacio aéreo Qatar luego de varias explosiones que se están dando en bases de Estados Unidos en Doha. Y por lo tanto Qatar ha decidido cerrar el espacio aéreo para garantizar la seguridad de sus ciudadanos. La Unión Europea considera esto como extremadamente peligroso. Israel está intensificando también su ofensiva con ataques sin precedentes contra Irán. Lo más reciente de este conflicto es Irán atacando a Qatar, específicamente las bases de los Estados Unidos. Esto es una respuesta directa a los ataques que Estados Unidos hizo contra Irán el fin de semana. Absolutamente. De hecho, las imágenes que vamos a compartir de inmediato, incluso ahora vamos a escuchar, ¿sabe quién está en Qatar? El exministro Amador. Don Luis Amador. Don Luis Amador, el candidato a la presidencia, está en este momento porque él presta asesoría en esa región del mundo. Ya lo había dicho en algunas entrevistas de su trabajo que realiza en esa zona como asesoría al gobierno catarí. Él está en periodo de vacaciones y espera retomar el trabajo en Canadá, pero pues está en este momento en ese trabajo precisamente de asesoría. Escuchemos lo que él dice precisamente en una relación que está haciendo, que nos acaba de enviar su equipo de prensa. Aproximadamente las 7:40 hora local de Doha, Qatar, se escucharon una serie de explosiones. En el cielo de la capital se vieron algunos estruendos. Los medios internacionales y locales están confirmando que hubo un ataque de Irán. El espacio aéreo fue cerrado hace como una hora. Aparentemente hubo un aviso previo de parte de Estados Unidos de que venía un ataque hacia la base donde ellos tienen unas 10.000 tropas y una pista de aterrizaje. Todo en la capital, como ustedes pueden ver, está tranquilo. Sin embargo, la noticia parece que sí está confirmada. Se escucha también que hubo un ataque similar en la base militar que hay en otros países vecinos. Ese es entonces un extracto, una grabación que ha enviado Luis Amador a su equipo de prensa, que está en este momento pues pendiente de su suerte allá en esa zona de Qatar. Pues por lo menos hasta ahora, Angie, no han informado de daños o alguna consecuencia directa de lo que haya podido dejar este bombardeo por parte de Irán. Solo que cierran el cielo, ¿verdad? Sí, para vuelos. Estoy viendo aquí incluso bastante impresionante, ya les voy a pasar a los compañeros de controles. Infobae publicó un video de los misiles en Qatar atravesando el cielo. Literal se ve muy claro y creo que es impresionante cómo se ve el ataque. Explosiones que sacudieron a Qatar esta noche de lunes, mientras que los testigos reportaron avistamiento de misiles en los cielos del país en momentos en que la nación del Golfo cerró temporalmente su espacio aéreo ante amenazas iraníes de represalia contra Estados Unidos. Israel expandió significativamente sus operaciones militares contra Irán este lunes, y esto es lo que está ocurriendo. Ya en cualquier momento tenemos en vivo ese video ahí está. Esto es Qatar. Otra vez parece lluvia de estrellas. Otra vez. Este video está llegando desde Qatar, entonces. Correcto. Lo acaba de publicar hace pocos instantes el medio Infobae. Y lo que se ve, bueno, es gente observando, mirando hacia arriba, viendo la forma como van cayendo estos misiles y la similitud que tiene con lo que sucedió en la primera noche de ataque entre Israel e Irán, que se compartieron misiles de lado y lado, y como pues la gente lo único que tiene la posibilidad es de verlos pasar, pero en este caso ya teniendo en cuenta que Qatar también es objetivo, pues obviamente que el peligro es mayor, que pueda caer ahí. Y recordar además que las aerolíneas mundiales ya suspendieron los vuelos al Golfo Pérsico debido a los ataques.
Irán lanza entonces un ataque contra todas las bases de Estados Unidos en Oriente Medio. Era algo que se preveía que podría ocurrir porque el bombardeo lógicamente no va a parar. Además, Israel volvió a golpear con intensidad sin precedentes algunos sitios que son símbolos del régimen iraní. Y todo esto hace parte del desarrollo de esta noticia, mientras que el precio del combustible comienza a subir. La amenaza del cierre de lugares importantes que son escenario de la guerra y el cierre, por ejemplo, de lo que vaya a pasar con el estrecho de Hormuz. Y que dicho sea de paso, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, emitió un mensaje hoy diciendo y pidiendo que por favor mantuvieran estable el precio del petróleo y que no cedieran ante las presiones de Irán. Lo que pasa es que en este contexto donde todo está inestable, pues yo creo que lo mínimo que podríamos tener es ese efecto en el petróleo. Exactamente. El jefe del Estado Mayor de las fuerzas de Irán ha prometido hoy, comillas, una acción firme de su país en respuesta a los ataques por parte de Estados Unidos, y es exactamente lo que pueda estar pasando. Este crimen, otra vez comillas, este crimen y esta profanación no quedará sin respuesta, dice este funcionario, advirtiendo en una declaración difundida a través de la televisión que llevaremos a cabo una acción firme contra este error estadounidense, según lo que le dijo él a los medios de comunicación. Tensión en el mundo. Una decisión que los estadounidenses alegan, Donald Trump la tomó en total silencio. Sí, incluso la más trascendental en la historia después de haber dicho tal vez sí, tal vez no, y en total silencio. Sí, tal vez sí, tal vez no, y dentro de 2 semanas. ¿Recuerdan esas 2 frases de la semana anterior? Y no, ya estaba tomando la decisión. Sí. Había dicho que 2 semanas y no aguantó ni 5 días. No, el sábado estaba dando la orden desde un helicóptero militar. Son las 11 de la mañana y 13 minutos, que es en este momento entonces, hay que decirlo, Angie, la noticia más importante, pero hay que sumarle si esto tiene que ver, por ejemplo, con lo que sucedió en Michigan, con una iglesia de un hombre que irrumpió en una misa. Ya vamos a tener el video precisamente para quienes nos ven por medio de Extra TV de cómo la gente está en media celebración en la iglesia. Esto ocurrió el día de ayer a eso de las 11 de la mañana, hora local. Se ve en el video cómo la gente está sentada como esperando que inicie el servicio, se escuchan los disparos y empiezan a salir a correr, a resguardarse. Claro. Vamos todos hacia atrás, es lo que dice una de las personas, y luego deciden como resguardarse. Me parece que hay como algún tipo de habitación a un lado del púlpito, digamos, o del escenario principal, y es allí a donde corren. La policía local informó que el hombre que se encargado del ataque de disparar falleció, lo encontraron fallecido precisamente en el parqueo de la iglesia, luego de que el mismo guarda de seguridad de la iglesia le lograra disparar. Esto ocurrió, como les decía, el día de ayer en Michigan. ¿Tiene ambiente, tiene sonido? ¿Podemos escucharlo? Se ven corriendo los feligreses. Esto fue en Michigan, repetimos, de la acción de un hombre que disparó. El hombre murió entonces como consecuencia de disparos del guarda de ese mismo establecimiento. Sí, y otra de las informaciones, ahora que hemos estado hablando de videos impresionantes, es el que publicó Bukele el día de ayer en sus redes sociales, especialmente en la red social X, de al menos 2.000 militares y policías que están siendo desplegados a la comunidad de, ya les voy a decir el nombre porque, Ilopango. Según dice Bukele, hay personas de las maras o de las pandillas que están buscando retornar hacia El Salvador o reestructurar sus bases luego de que la mayoría de ellos están presos. Sí. Y precisamente ante esa amenaza es que se ve a los 2.000 militares y policías en fila y luego por medio de las calles de estas comunidades haciendo redadas. Sí. Haciendo redadas. Toda una tropa. Se están reorganizando las maras. Ese es el temor. Por lo menos es el temor de lo que se había denunciado en esa zona de Ilopango, allá en El Salvador. Impresiona, ¿no? La cantidad de tropa. Y las calles ya tomadas por los militares en El Salvador. Publicación que hizo el propio presidente Bukele.
Las 11 de la mañana, 16 minutos. Para cerrar este resumen, una imagen que también le está dando la vuelta al mundo y que me llama la atención. Es una imagen de la cara del señor Bezos, el de Amazon. Jeff Bezos. Sí, porque en Venecia hay una protesta, a ver si encuentro bien completa la información. Hay una protesta en este momento porque le están exigiendo a las autoridades locales que le cobre más impuestos al dueño de Amazon. Incluso están publicando pancartas donde aparece el rostro de él y la exigencia. Se me perdió la pancarta, quería compartirla con nuestros oyentes y televidentes para que tuvieran en cuenta, pues por lo menos saber de cosas que están pasando también muy al margen de esta guerra, porque hay otros hechos que llaman la atención. Ya le voy a compartir. Y la otra imagen también que esta mañana queríamos tener para ustedes es en Italia. Se vuelve a repetir la historia de un turista que destruye una obra de arte. Esta vez dañó un turista tomándose un selfie una pintura del siglo XVIII. Se recostó en la pintura y la echó a perder. ¿Recuerdan lo de la silla de cristales? En Italia era. También en Italia. Bueno, se repite la historia. Tenemos invitada a 11 de la mañana, 17 minutos. Esto es En Contexto. Todos los protagonistas. Estados independientes. Esto es un cambio relativo. Todos los hechos. Vamos a esperar porque todavía está en desarrollo. Todos los días. En Contexto. Para comprender la actualidad. Del lunes a viernes, desde las 10:30 de la mañana. En Contexto. Otro producto del Grupo Extra. La noticia política. En Contexto. Las 11 de la mañana, 18 minutos. Bueno, compañeras, ya está con nosotros doña Katia Benavides, que es nuestra analista política, que siempre nos acompaña en estos lunes donde analizamos la política. Hay una primera declaración, un primer análisis, doña Katia, que me gustaría escuchar de parte suya a propósito de la noticia que acabamos de entregar, una información de última hora. La Fiscalía acusa al presidente Chávez, a la diputada Cisneros, al vicepresidente Brunner, al canciller, a 3 diputados, por irregularidades, supuestas irregularidades, hay que decirlo, en el financiamiento de la campaña electoral del 2022. Y obviamente lo que hace la Fiscalía en este caso es pedir el levantamiento de la inmunidad. ¿Qué tanto puede alterar, qué coletazo puede sufrir además la campaña política como se está desarrollando? Doña Katia, ¿cómo me le va? Buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que todo muy bien, feliz inicio de semana. Lo mismo. Igualmente. Efectivamente, es un caso exactamente igual que la solicitud de la Fiscalía del levantamiento de la inmunidad del presidente de la República y el actual ministro de Cultura en relación al tema de las denuncias que se hicieron con relación a los dineros del BESIA. Pero esta es una segunda solicitud de levantamiento de inmunidad por el tema del financiamiento de los partidos políticos, donde además también está el vicepresidente, un ministro de Estado y 4 diputados de la República. Entonces, evidentemente, sí son 2 temas aparte. Tiene que pasar por el mismo procedimiento que está pasando el análisis del primer levantamiento de la inmunidad. Recordemos que esto lo ve la Corte Plena, lo asigna a la Sala Tercera emite un informe, la Corte Plena debe votarlo y luego la Corte decide si lo traslada o no a la Asamblea Legislativa. Si lo traslada, la Asamblea Legislativa forma una comisión que analiza el tema del levantamiento de la inmunidad, le pone un plazo establecido y luego los diputados tienen que analizarlo en el plenario legislativo en el informe que emite esta comisión para el levantamiento o no de la inmunidad de estos altos funcionarios de la República. Entonces, el proceso es largo, ya tenemos uno, ya esperamos en que en estos días haya algún tipo de noticia también relacionada a este primer caso. Sin embargo, la noticia de hoy es que ya tenemos un segundo caso de la solicitud por parte de la Fiscalía
para el levantamiento de esta inmunidad de estos funcionarios. Sí, doña Katia, es decir, sea el proceso que sea, el camino que sea, todo termina en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Es decir, es el paso final ya para conocer si se levanta o no la inmunidad, punto. Así es. Tiene varios, ¿verdad? Tiene varios pasos, como lo acabo de escribir, donde podrían decir, en la Corte Plena dicen no se le hace levantamiento de la inmunidad y ahí queda, ¿verdad? Pero si llega hasta el final, llegaría a una votación en el plenario legislativo. Claro, pero cuando la Corte vota y lo presenta ante la Asamblea Legislativa, la Asamblea debe crear una comisión. ¿Hay tiempos para eso? Es decir, ¿la comisión se debe crear de inmediato apenas se reciba el documento o cómo es el proceso ahí? Sí, vamos a ver, como sabemos en la Asamblea todo tiene que ser por vía de acuerdos y de viabilidad política. Me parece que el directorio legislativo, una vez, ¿verdad?, como ha funcionado durante este cuatrienio, una vez que lo recibe, lo expondría en una reunión de jefes de fracción para tomar ese acuerdo donde dicen cuándo va a ser el día que se va a dar la votación y después viene el tema de conocer cuánto tiempo le ponen a esta comisión. Recordemos que tiene que estar conformada por representantes de las diferentes fracciones, entonces también las fracciones se tienen que poner de acuerdo para saber cuál es el diputado o diputada que los va a representar en esta comisión, donde van a analizar que al final, ¿verdad?, el producto de esta comisión debe ser un proyecto, un informe que va al plenario legislativo para someter a votación. Sí. Doña Katia, le voy a pedir un favor muy especial. Es que estábamos esperando una comunicación con Qatar. Ya en este momento la hemos establecido. ¿Usted me regala 5 minuticos, por favor? Ya volveremos a comunicar. Le estaba dando seguimiento, así que no se preocupe, adelante. Muy amable, doña Katia, gracias. Es don Luis Amador. Lorena está en este momento en Qatar y nos está atendiendo una comunicación en vivo. Ya está él con nosotros. Sí, le damos la bienvenida a don Luis Amador desde Qatar. Hace unos minutos comentábamos las imágenes que él nos estaba entregando de la primera valoración que hacía precisamente don Luis. Si lo tenemos ya por ahí, don Luis, ¿cómo le va? ¿Está muteado? Debe estar muteado. Si tenemos, sí, debe estar. Sí, ya, perdón. Ahora sí. Todo bien, en la capital está todo tranquilo, sin embargo, como a las 7:40 hora local, se escucharon una serie de estruendos en el cielo, detonaciones, unas 20 tal vez detonaciones, como por un lapso de unos 10 minutos. Después de eso, las noticias locales empezaron a transmitir que efectivamente la base militar de Estados Unidos, que se encuentra a unos 40 kilómetros de la capital, había sido atacada. Los videos y lo que están transmitiendo ahorita es que los misiles fueron todos interceptados en el cielo, ninguno logró tocar. El espacio aéreo lo habían cerrado hace como 1 hora y media, 2 horas. Me imagino yo que los estadounidenses o algunos servicios de inteligencia ya habían alertado de un posible ataque. Eso es lo que les puedo decir. Ahí pueden ver ustedes las imágenes, todo tranquilo en la capital, pero sí, efectivamente hubo un ataque. Y los medios también están confirmando que aparentemente bases militares en Irak fueron atacadas. Sin embargo, de eso no tengo más detalles. Don Luis, y cuando hay una situación de estas, a ustedes, ya sea pues las personas residentes, quienes están de visita, quienes están trabajando ahí en Qatar como usted, ¿qué es lo que se les pide? ¿Se les dice que busquen algún tipo de refugio, que no salgan? ¿Qué es lo que sirenas? Se pide? Exacto. Vamos a ver, la embajada americana y la embajada británica hace al inicio del día, y la americana primero y la británica después, sí le pidieron a los ciudadanos que no salieran a las calles. Se valoraba que habían pocas posibilidades de que Irán tirara los misiles de vuelta aquí, pero efectivamente lo hizo. Qatar no es un país que está activamente involucrado, pero la base militar sí tiene 10,000 efectivos y es la presencia más grande de Estados Unidos en la región. Se supone que por eso fue que lo hicieron. Claro, ahora, don Luis, ¿dice usted que la base militar norteamericana está muy distante ahí del sitio donde usted está en este momento?
Debe estar, dicen, a unos 40 minutos de la capital, en las afueras, pero desde acá sí se escucharon los estruendos. De hecho, yo creo que tengo por ahí un video de uno de mis compañeros de trabajo que sí logró captar las imágenes en el cielo donde estaban las explosiones. Pero no es sobre la capital, es como a unos 40 kilómetros hacia las afueras, en medio del desierto. Don Luis, y me imagino que parte del no estar acostumbrado a esto, por más de que esté largo y así, nos dice usted a 40 minutos de donde usted está, me imaginaría yo, no deja uno como de tener pues cierto, ¿verdad? Como temor, como ciertos nervios. Da sustito. Sí, sin embargo, en este tipo de situaciones es mejor evitar pánico y bueno, los medios nacionales aparentemente se espera que ese haya sido el único ataque. No se espera que ocurran más, pero bueno, ya veremos qué pasa. Claro, solo por ubicación, don Luis, para quienes pues no conocemos esa región, Qatar está ahí muy cerca del famoso estrecho de Hormuz del que hemos hablado toda esta mañana, ¿verdad? Está al frente. Qatar comparte la vía marítima. Irán es un país vecino al norte y el estrecho está de por medio. ¿De eso qué se habla? ¿Se dice algo? ¿Qué dicen los medios? Se suponía que la base naval, que es la que está en Bahrein, que aquí a la par, un país vecino, era la que podía ser atacada, porque es la que custodia los buques americanos, no la base aérea, que es la que está aquí. Pero eso es todo lo que les puedo decir. Muy poca información ha trascendido. Claro. Don Luis, ¿y usted qué hace por allá? De ahí trabajando, ganándome el arroz y los frijoles, diríamos. Pero usted presta una asesoría, ¿verdad? Sí, dando consultoría para varios organismos del gobierno, el Ministerio de Transportes principalmente. ¿La gente está en la calle? Digamos, ¿hay vida normal ahí en la ciudad? Sí, si miramos allá afuera podemos ver la gente caminar. Es que no sé si van a lograr ustedes ver, es un poco difícil. Pero no, todo sigue normal en la capital, o sea, uno ve los carros pasar, la gente normal. En el momento de las explosiones sí se veía todo el mundo viendo hacia el cielo, ¿verdad? De hecho, tenemos unas imágenes, Pupi, si usted me ayuda, por favor, de gente, precisamente en el momento que hay como una especie de lluvia, como dijo Lorena, hagan de cuenta como una lluvia de estrellas que se veía desde el sitio donde estaba esa cámara que mostramos hace algunos segundos, y se ve la gente, en efecto, mirando hacia el cielo, porque ahí sí, ni modo, ¿qué quedas? Pues solamente tratar de refugiarse, que es precisamente la imagen que estamos compartiendo en este momento a través de la televisión nuestra, de la forma como se veía la cantidad de misiles que estaban circulando en el cielo en esa zona de Qatar, que en este momento, hay que decirlo, es la noticia más importante por el temor, obviamente, de lo que pueda pasar precisamente ahí en el estrecho de Hormuz. A mí se me va. Sí, correcto. Yo vi un video similar de un conocido mío que lo mandó por WhatsApp y efectivamente esas eran las imágenes que la gente estaba viendo desde acá, en el cielo de la capital hacia el sureste se veían esos estallidos de misiles siendo interceptados por las baterías. No se sabe si los que interceptaron fueron el ejército de Qatar o el ejército norteamericano. Eso todavía no se ha dicho. Muy bien, don Luis, cuídense mucho y muchas gracias. Con mucho gusto, hasta luego. Que esté muy bien. Don Luis Amador es el exministro de Obras, actual candidato a la presidencia de la República, que se encuentra en estos momentos en esa región del mundo que es escenario de un conflicto que está escalando, que cada minuto tenemos más información sobre lo que está pasando en esa región. Pero que está bien para familiares y amigos conocidos de él aquí. Sí, el tema con esto, y creo que es algo también de lo que deberíamos hacer conciencia, es de que esto fue una amenaza de Irán. Y Irán desde el sábado ha lanzado varias amenazas, entonces y la cumplió. Es probable que durante el día de hoy, para nosotros, noche de ellos, madrugada, sigamos teniendo noticias similares. 11 de la mañana, 30 minutos, cumplimos con nuestras noticias y retomamos la entrevista del análisis político que hacemos los lunes, 11:30. En Extra Radio, Minuto 30. Lo que hay que saber. 11:30 de la mañana, Fiscalía acusa al presidente Rodrigo Chávez, vicepresidente Brunner y la diputada Pilar Cisneros, además de 3 legisladores más, por irregularidades en financiamiento de la pasada campaña electoral. Y alerta en Heredia, en tan solo 2 días vence el contrato para recolección de residuos en el cantón.
2 ondas tropicales ingresarán al país esta semana. Las lluvias van a persistir, así que no guarde su sombrilla. Y en el mundo, Irán ataca bases militares de Estados Unidos en Doha. Qatar decide cerrar el espacio aéreo. Eso es lo que hay que saber desde el lunes 23 de junio. 17 ya para las 12, estamos llegando ya al mediodía. Esta jornada informativa que comenzamos a las 5 de la mañana y terminamos a las 12 siempre, con 2 programas de periodismo en los que buscan los protagonistas, las voces de todos los sectores, los periodistas desde el lugar de las noticias, las conferencias de prensa que ya hemos escuchado esta mañana en vivo, la de la Junta de Protección Social, la del Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente, a propósito de la calidad del aire que estamos respirando. Y la noticia más importante a nivel nacional en este momento tiene que ver con la decisión de la Fiscalía, que ha presentado acusación formal con solicitud de levantamiento de fuero al presidente Chávez, al vicepresidente Brunner, al canciller André, a los diputados Pilar Cisneros, Luz María Alpizar, Paola Nájera y Waldo Agüero por presuntos delitos electorales, que es precisamente cuando estábamos hablando con doña Katia sobre lo que vaya a pasar hacia adelante. Y le estaba haciendo una pregunta muy puntual, doña Katia, frente a esta noticia. Es el coletazo, el golpe que le pueda dar al proceso electoral como tal. ¿Qué tanto lo puede alterar, si se quisiera una palabra? Vamos a ver, hay que entender que doña Luz Mari, a pesar de que ya no participa en ellos ya no forman parte del partido político, podría venir a afectar un poco el tema a lo interno del Partido Progreso Social Democrático. Y también tenemos que entender ahí que podría traer la investigación algunos indicios, ¿verdad?, de cómo pueden los partidos políticos invertir recursos ahora antes de que arranque la campaña formal el 4 de octubre, ¿verdad? Porque recordemos que lo que invierten los partidos políticos en una pre-campaña electoral, que así como se entiende antes de que arranque la formalidad como tal, podemos ver que se van a tratar de indagar esas fuentes de financiamiento político que se dan. Recordemos que en la Asamblea Legislativa hubo una comisión especial que analizó estos temas y que todas las actas que forman parte de esta comisión, las audiencias que se recibieron en este seno, también pasan a ser prueba para la Fiscalía en el tema de una investigación ya formal. Aunado a eso, también otra noticia de hoy en la mañana, por dicha los lunes tenemos mucho de qué hablar, chicos y chicas, es que la Comisión Legislativa de Control de Ingreso y Gasto Público también convocó en audiencia al presidente de la República para que se refiriera a presuntas irregularidades del Banco Nacional, esto con relación a la destitución de la Junta Directiva de este banco, y que le quieren pedir que revele quién es lo que está pasando con los datos de los créditos privados. Entonces, se sigue calentando el ambiente electoral porque, nos guste o no, viene a formar parte y a incidir en las decisiones que tengamos que tomar los ciudadanos el próximo febrero. Claro, ahora, por tiempos, mientras va a la sala tercera, luego pasa a la Corte Plena, se vota, va a la Asamblea, se crea comisión para levantar una inmunidad, ¿se puede acabar este gobierno? ¿Estamos ya entrando en época electoral completa y no se ha decidido nada? ¿O esto si se quisiera puede ser rápido? Si se quisiera y si hay viabilidad, se podría hacer rápido una vez que termine el proceso a lo interno de la Corte. Recordemos también que para este tema no influye el tema de las sesiones ordinarias y extraordinarias. Ya nos estamos acostumbrando a escuchar que un proyecto no se mueve porque está en sesiones ordinarias y manejan la agenda los diputados, o un proyecto no se mueve porque estamos en sesiones extraordinarias y maneja la agenda el Ejecutivo. En estos temas no influye este tema de las sesiones ordinarias y extraordinarias, pero tenemos que entender que efectivamente el próximo mes los diputados toman una semana de receso, termina el periodo de sesiones extraordinarias el próximo 31 de julio
agosto va a ser un mes sumamente movido porque vamos a tener ya posiblemente listas de quienes van a ser los futuros y futuras candidatos, tanto diputados y diputadas como a las candidaturas presidenciales de los diferentes partidos políticos. Arranca el periodo de sesiones ordinarias, que es el último periodo donde los diputados manejan la agenda antes de la campaña electoral, y aquellos van a tratar de diferenciarse como oferta política para los electores y van a querer sacar sus proyectos de ley. Entonces van a ser 3 meses donde viene muchísimo movimiento en este tema. No podemos olvidar que noviembre es el mes de la discusión del presupuesto nacional para el próximo año, y ya entramos a diciembre, empieza a oler a tamal y aguinaldo y a elecciones. Entonces ya en enero regresan, que posiblemente el movimiento sea poquito, porque es normal que siempre lo vemos como lo hemos normalizado, que en campaña electoral el mes de enero todos están en campaña electoral, especialmente los diputados que no tienen prohibición en este sentido, y ya llega la fecha de las elecciones y el panorama y el ajedrez político se cambia un montón. Bueno, doña Katia, entrando en el tema ya electoral nuestro, la campaña como tal, hace algunos días y esta mañana escuchando al candidato José Aguilar. José Aguilar. Habíamos dicho, el grupo se llama Avanza, ¿no? Avanza. Que la baraja, como se está conformando en este momento, es muy interesante hasta el momento de candidatos a la presidencia, que todos son muy, muy, muy preparados. Es decir, estamos hablando de unos candidatos de un altísimo nivel de estudios, de asesorías en el mundo, de universidades en el mundo. Ya, y es coincidencia que todos estén así. Uno puede hacer la tarea fácil de don José, ¿verdad? De doña Claudia, don Luis Amador, que acaba de hablar con nosotros, Juan Carlos Hidalgo. O sea, estamos hablando, doña Katia, de una papeleta interesante. Hasta hoy. Perfiles de personas muy preparadas, que además han tenido mucha experiencia internacional. Y le voy a agregar un dato, don Henry. Si no me equivoco, de quienes han anunciado su posible candidatura, aproximadamente un 90% no van a tener 50 años antes de llegar a febrero. Otro buen dato importante, muy jóvenes. Ahora, ¿algunos? Sí. No. Doña Katia, lamentablemente, y digo lamentablemente porque como ciudadanos, si usted le pregunta a un ciudadano si investiga la formación académica de sus candidatos, creo que poco pesa. Sí, creo que poco pesa, y es que a lo que hemos estado acostumbrados, y en un contexto no solamente nacional, sino político en América Latina, es a un nivel un poco más de populismo, un tono más coloquial, y como que la gente se va mucho por eso, ¿verdad? No por el currículum. Sí, no por el currículum, sino por este discurso tal vez un poco más, no sé cómo lo podríamos decir. ¿Beligerante? No. Sí, más coloquial, un discurso más coloquial. Okay. Yo le sumo a la tristeza que no solamente no nos fijamos en los currículos, en la preparación que tiene el candidato, sino tampoco nos fijamos en los planes de gobierno. Entonces tampoco sabemos cuál es la forma de pensar, o al menos cuáles son esas propuestas de política pública para resolver los principales problemas del país, que me parece todavía más grave. Y a veces llegamos a discusiones tan superficiales en los pocos espacios de debate político que existen cuando los vemos al frente de una pantalla o por medio de la radio, donde lamentablemente no nos vamos por el fondo, sino por la forma. Entonces, el que hable más bonito, según mis gustos, es por ahí por donde me voy, y esa es al final mi elección en febrero. Entonces creo que es una responsabilidad que tenemos quienes hacemos análisis y los medios de comunicación, de hacer un poquito de conciencia en la ciudadanía, de revisar
esos perfiles, no tanto de hoja, tanto de la forma, la hoja de vida que tienen los diferentes candidatos y candidatas, sino también estos planes de gobierno, que es una obligación presentarlos ante el Tribunal Supremo de Elecciones, y todos tenemos acceso desde la página del tribunal para poder acceder a ellos. Hay que ver el porcentaje de gente que lee esos planes de gobierno. Yo creo que... Y que es muy bueno lo que dice doña Katia, no solamente de leerlo, sino entenderlos, porque en un plan de gobierno usted puede escribir maravillas, que nuestras leyes lo permitan. Sí, y que se puede, y que haya capacidad, y que el Estado se deje mover, etcétera, etcétera. Doña Katia, qué bueno haber hablado con usted esta mañana. Vamos a necesitar más de 15 minutos. Yo sí creo. Hacer un programa completo. Un asiento extra, un día esto la invitamos a asiento extra para hablar de política, un lunes. ¿Qué tal un panel de solo analistas que siempre nos acompañan hablando de esto? Así, como tomándonos un cafecito, como si estuviéramos ahí mirando la Avenida Central. Doña Katia, un abrazo. Y así llevo el pan que le doy a doña Angie. Ay, sí, pero doña Katia, por más pan que usted traiga, si me sigue siendo doña Angie, no vamos a tener amistad. No le gusta que es que usted me dice doña Katia, entonces una por otra. Es venganza. Doña Katia, un abrazo, que le vaya muy bien. Buena semana. Igualmente, hasta luego. Son las 11 de la mañana, 44 minutos ya. Katia Benavides, esta mañana con nosotros aquí haciendo análisis político como todos los lunes, 11:44. Todos los protagonistas. No solo ya por el control de territorio, sino también para dirimir asuntos. Estados Unidos será más grande, más fuerte. Aquí ustedes lo van a ver. Aquí está la prueba de nuestro enorme... La libertad de pensamiento, conciencia y religión siempre se mantiene. El programa está hecho para proponerlo a todos. Todos los hechos. Lo extraño es, y es la parte de la que no estoy segura, compañeros, si este proyecto ya había sido enviado. Vamos a esperar, porque todavía está en desarrollo. Estamos esperando que incluso la Cruz Roja nos entregue alguna información oficial de que... Pues aprovechamos y nos vinimos en caravana. Aquí andamos dando vueltas por todas las calles del Escazú, acompañando a los agricultores de esta zona, y están... Si bien es cierto, está en el hospital de niños para recibir a los más pequeñitos, ahí en el Hospital San Juan de Dios, ¿qué tanto llegan y qué tan vulnerables igualmente pueden ser, verdad? Todos los días, en Contexto, para comprender la actualidad. De lunes a viernes, desde las 10:30 de la mañana. En Contexto, otro producto del Grupo Extra. Una frase para portada. Las frases que son noticia. Vamos con nuestra invitada ya, invitado también, para cerrar este ciclo, esta parte de la información en la mañana. Una frase que leí en el diario Extra esta mañana: archivar proyecto de vaporizadores fue un error. Eso es lo que dice Giancarlo Córdoba, experto en salud pública, que aparece hoy en el diario Extra, que usted puede tener en sus manos llamando al 7070-4205. 7070-4205. Ya le voy a preguntar otra frase porque tenemos invitada. Ya están con nosotros. Vamos a hablar sobre un congreso que se va a estar realizando sobre acoso laboral. Está con nosotros don Óscar Cortijo. Él es psicólogo, es un español experto que viene justamente para este congreso. Es experto en prevención del acoso laboral y gestor de empresas sanas. Más bien, ¿cómo detectarlo? ¿Qué hacer ante este tipo de situaciones? También está con nosotros doña Ingrid Naranjo, quien es psicóloga, ya ha estado en algunas ocasiones acá en Grupo Extra, y pues queremos conversar entonces sobre este congreso y también pues poner el tema sobre la mesa, que a veces no le damos mucha pelota a esto y a veces se dejan pasar algunas circunstancias. Señales importantes. Buenos días a ambos. Muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias. Bueno, para empezar, don Óscar, ya casi vamos a dar detalles sobre el Congreso, pero ¿cómo podemos definir acoso laboral? ¿Cuáles son esas líneas que a veces se cruzan para caer en esto? Pues el acoso laboral es un continuado y deliberado maltrato que recibe un trabajador, una trabajadora, y que existe una intencionalidad
hacer daño, en el sentido de provocar lo que va a ser una salida de la organización, en este caso de una universidad, y que tiene una frecuencia constante y que el peligro que tiene es que se van coaligando grupo de personas y el acoso no es únicamente un hecho individual, sino que hay un grupo de personas que suelen acosar a una persona, a un trabajador, una trabajadora, provocando unos daños que son de difícil reversibilidad si no se detecta de forma temprana. Uh-huh. Y entonces, ¿qué hacer? También no sé si ustedes han detectado algún tipo de trabajo en el que se da más a algún área laboral. Sí, hay sectores que son más proclives a padecer sistémicamente o institucionalmente ese tipo de problemas. Por ejemplo, la sanidad es uno de ellos y la educación también sería uno de los sectores, por así decir, que también se producen un mayor número de casos de acoso laboral. Uh-huh. Bueno, ahora sí, entonces, algunos tips para las personas, qué hacer ante estas circunstancias, entonces, don Óscar. Sí, lo importante es, y voy a empezar de lo más general, es que se tiene que sentir amparado o amparada por la institución donde trabaja. Uh-huh. Lo digo porque si no tiene esa confianza de que va a haber un amparo, va a haber un trabajo profesional y de ayuda ante un caso de acoso, pues lo que sucede habitualmente es que no se suele comunicar. Hay un miedo a la estigmatización, hay una especie de ley del silencio, y eso el primer paso sería que realmente las instituciones tuvieran un programa integral de prevención del acoso y que cualquier persona tenga la confianza y el amparo de poder dar ese paso. Lo segundo es que la institución, porque pedirle a cada persona sea la que tenga que actuar, es muy difícil. Tiene que tener un procedimiento donde se haga una investigación correcta de qué es lo que ha pasado, darle, por supuesto, apoyo psicológico y lo más importante es la detección temprana y la intervención temprana para cortar ese tipo de comportamientos, porque lo grave es la frecuencia si no se detiene. Eso es muy relevante y es un punto de vista institucional. Dentro de la empresa, ¿a quién le corresponde, a qué área le corresponde atender esto? Pues, por ejemplo, yo la dirección de personas, que era la dirección de recursos humanos anteriormente, pero yo, por ejemplo, que conozco aquí en el Tecnológico de Costa Rica, pues hay una unidad especializada que ha sido pues pionera y es un referente, y yo la sigo mucho por el trabajo que realiza. Es una unidad especializada que tiene una buena formación, tiene unos buenos procedimientos y los trabajadores saben perfectamente que pueden ir a esta unidad. Tienes una unidad que tenga peso y que no sea un mero cumplimiento, y lo digo, cuando digo cumplimiento es de cumplimiento, ¿no? Que realmente tengo algo que puede parecer que tiene una fuerza o que tiene un peso específico en una organización, pero que luego realmente no tiene el amparo institucional para dar los pasos que a veces tienen que ser contundentes, porque no se puede admitir que haya romper la impunidad de los acosadores contra las víctimas. Uh-huh. Y en cuanto a edades, ¿se da más entre hombres o mujeres? No sé si eso también, ¿hay algún estudio en general? O yo no sé, tal vez, Ingrid, si ya acá en el país eso se ha trabajado, como tener datos. Sí, es muy importante la pregunta, Lore, y le agradezco para las personas que nos están escuchando, porque si bien la situación de acoso laboral no distingue ningún género, le puedes hacer acoso laboral y acabar con la vida profesional de una persona, tanto hombre como mujer, en la institución. Sí hemos visto, por ejemplo, que en el tema del grupo etario, para Costa Rica, los estudios que hemos realizado ya desde hace algunos años nos dicen que las personas que están en edad prejubilar pueden ser sujetos a los que a alguien le incomoda en la institución y empiece a decir cosas como usted ya va para afuera, usted ya casi se va a jubilar, y entonces empiezan a aislarle, a generarle conductas que parecieran ser buenas, de que no tenga tanta carga laboral, pero son para aislarle y sacarla de la competitividad laboral. Y en el tema de las personas adultas jóvenes, estas fuerzas laborales que están ingresando, lo que se les ha visto es que son objeto de acoso laboral o mobbing por las condiciones precarias en las que se les deja ser parte de una institución, donde los riesgos psicosociales son muy altos, pero que como son jovencitos, la frase es, tenés que aguantar porque esto es lo que hay si querés trabajar.
Sí, yo creo que el tema con el acoso laboral y lo complejo que puede ser incluso denunciarlo es que la gente dice, bueno, necesito comer, al final de cuentas necesito el trabajo. Entonces, quisiera que nos mencionaran, yo puse como ejemplo estas, pero supongo que hay algunas otras razones por las que la gente muchas veces soporta ese acoso laboral y se queda ahí sabiendo que tal vez no está bien, pero se queda por temor, incluso al alzar la voz. Sí, la experiencia internacional es parecida a la costarricense. Sí, es muy parecida. Yo creo que es una pregunta muy interesante porque uno de los síntomas más claros que vemos en todos los países cuando alguien sufre acoso es el aislamiento. Lo digo porque parece muy sencillo identificar cuáles son los comportamientos de acoso, pero la víctima muchas veces no es tan consciente, sino que siente un malestar por la presión, por el aislamiento, y no comunica ni comparte muchas veces lo que le está sucediendo. Por eso comentaba la importancia de la confianza y tener ese amparo y la formación para que se sepa identificar ese tipo de comportamientos. Yo creo que es muy relevante el destacar que hay que hacer mucha formación, mucha sensibilización para que se sepa exactamente cuáles son esos tipos de conductas, que esa ley del silencio o ese miedo a perder el puesto de trabajo y tener que aguantar para poder continuar, no se puede admitir por parte de una institución que este miedo sea el que impida que las personas puedan comunicar o denunciar una situación de estas características. Claro. De ahí yo hago mucha relevancia a ese tipo de importancia de la confianza en la institución en la que uno trabaja. Doña Ingrid, finalmente, ¿hay algún tipo de trabajo donde el acoso es más evidente? Es decir, depende de... En Costa Rica tenemos, don Henry, datos exactamente parecidos a los que se daban en el mundo, y es muy triste porque quiere decir que ya llegamos ahí y que los esfuerzos nos obligan. En Costa Rica el sector servicio, el sector educación, el sector de seguros y el sector educativo. Y en este orden porque se invirtió. Cuando hicimos la primera investigación era educación, seguros y entre estos la función pública como tal. Ahora entraron los servicios, y los servicios es donde más grande se ha hecho el parque o la población que está activamente laborando. Y esto tiene que ver con que los riesgos psicosociales empiezan a crecer, desde el estrés, la carga de distribución de trabajo completamente inequitativa, que empieza a generar conductas que favorecen aislar a esta persona, maltratarla, hacerla sentir que no es buena en su trabajo, generarle evaluaciones del desempeño que no van en concordancia con lo exigido, pero que son arrebatos de las empresas y de quienes las gestionan, que es lo peor porque es por las relaciones humanas que esto acontece. Claro. En un minutico, por favor, la invitación entonces a este congreso sobre acoso laboral aquí en el país. Sí, gracias por el espacio. Esta semana, el miércoles, jueves y viernes, 25, 26 y 27, tendremos el 8º Congreso Iberoamericano sobre Acoso Laboral e Institucional y el primer encuentro desde la UNECAL, que es la Unidad Especializada del Tecnológico de Costa Rica. Será en el Colegio de Abogados y Abogadas, y pueden escribirnos a las redes del Tecnológico de Costa Rica para hablar sobre el 8º Congreso Iberoamericano. Esto es un esfuerzo país porque estamos a puertas, ahora que estaban hablando de proyectos de ley, que ojalá el Ejecutivo los traiga y los pida para votarlos en segundo debate, porque ya están listos solo para el segundo debate. La ratificación del convenio C-190, que obligaría a tener una ley específica de acoso laboral, que es un proyecto de ley que también está ya votado en primer debate y solo necesita ir a la firmeza para que existan. Excelente. Doña Ingrid, gracias. Gracias a ustedes, como siempre. Y a nuestro invitado, obviamente. Muchísimas gracias a ambos por estar con nosotros. Ingrid Naranjo, quien es psicóloga del Tecnológico, que es precisamente desde donde se está organizando. Don Óscar Cortijo, psicólogo español, experto en prevención del acoso laboral y gestor de empresas sanas. Nos vamos. Aquí originamos desde esta enorme mesa de Mugi. Aquí estamos, 3 personas espacial. De momento, sin embargo cabe el doble y pues hasta uno más, porque escuché por ahí que había más personas un día de estos. Mugi, que tienen toda la experiencia, más de 36 años diseñando, fabricando el mobiliario a medida, la parte de la calidad, funcionalidad y estilo. Visiten o pidan la visita más bien a los desarrolladores en muguiza.com para que puedan tener
¿Qué pasó? Están Es que modelando. me da risa que- No los vi que- modelando. Que apenas la cámara empieza a moverse para enseñar la mesa a don Henry a estirar el bracillo así como diciendo, esta es la Véanla. mesa. Es que esta es la... Muguiza.com para que ustedes pidan al desarrollador. Una mesa grande. Nos vamos. Angie, gracias. Yo creo que ya le está afectando el hambre. Vámonos a almorzar. Lorena, Nos gracias. vamos, gracias a todos.